La gente tiene, usted puede tener un altar, usted puede tener en un altar a alguien. Sí, va. A veces uno tiene a la gente en un pedestal. Es que un altar es un lugar alto, valga el juego de palabras, en donde uno llega a decir, tú eres el más grande, en el caso del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos tener personas, familiares, podemos tener un artista, podemos tener un jugador como un altar. Los hijos, el trabajo, el ministerio puede ser un altar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Por qué les voy a hablar del altar? Miren, solo déjenme, no sé si estamos, me avisan, por favor. Ok, bueno, saludamos a los que están conectados en el nombre de Jesús. Así que vamos a hablar del altar. ¿Por qué a pesar de que Dios está perfeccionando la obra en nosotros, siempre nos equivocamos? Porque no somos perfectos, ¿qué más? No hemos completado esa obra. ¿Qué dices? Nuestros pies, tenemos pies de barro, a veces somos orgullosos, somos a veces que no queremos o ponemos resistencia. Cualquier cantidad de cosas que nosotros podamos decir, nos puede estar pasando. Entonces, ¿qué pasa? Así somos como seres humanos. Entonces se da cuenta el valor que tenemos para el Señor. ¿Por qué les digo el valor? Porque, ok, ¿qué somos nosotros? Seres tripartitos, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Espíritu, alma y cuerpo. Ok. De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es Cristo. Entonces, producto de eso, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. Sin mancha. Efesios 1:4 nos habla de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. El Salmo 139:16 dice, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Cuando alguien muere, el cuerpo va a la tumba, a la tierra. El alma, fíjese bien, cuando la persona muere en Cristo, el alma va al paraíso. ¿Ok? Es decir, al lado bueno. Pero cuando muere sin Cristo, va al Hades, un espíritu con cuerpo. Obviamente hay líos en el alma. Entonces dice el Señor tiene un plan para nosotros, nos escoge la familia la cual usted tiene en este momento, escoge los padres por los cuales nosotros vinimos a la tierra, nos escoge para que le sirvamos, nos escoge para que hagamos grandes cosas. Entonces, lo que le quiero decir con todo esto es que usted debería de tener una identidad más en el Señor, sabiendo que es parte del plan. Concepción, yo les he contado que alguien grabó ese momento cuando el esperma ingresa al óvulo, y entonces se ve una luz. En ese momento entra el espíritu y el alma. Ahí se ve una luz, es algo extraordinario esa foto. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, basado en eso, que usted forma parte del plan de Dios desde aún antes de la fundación del mundo, que nos veo preocupados, hermano. Es que sabe por qué el Señor es tan extraordinario. Entonces, mire, aquí pasa algo extraordinario. Fíjese ¿qué encontramos cuando ya tenemos? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo, ¿ah? Cristo, ahí está, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces el sumo sacerdote lo tenemos en el cielo, aparte que es nuestro abogado. Entonces mire lo que pasa, si yo tengo un sumo sacerdote, ¿qué necesita el sacerdote para oficiar? Correcto, es parte del sacrificio o parte de la labor sacerdotal es un sacrificio, correcto. Vamos bien, entonces el sacerdote necesita un templo. Ayúdeme a alguien, está en Primera de Pedro. Sí, ok, ¿qué versículo es? ¿Ustedes? Me lo busca, por favor. Sí, en Primera de Pedro y en Apocalipsis está. Cuando dice, hizo de vosotros un reino y sacerdotes, o sea que usted es un sacerdote. Entonces, ¿qué necesita para oficiar? Un templo. ¿Y cuál templo? Usted. Pero no hay altar o no hay templo sin altar. Este es el altar, aunque usted no ve aquí alguna edificación, pero este es el altar. Porque es el lugar desde donde se traslada la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es su altar? Su corazón. Entonces dice el Señor, ok, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿dónde está este templo? Un sacerdote del rey, una nación santa. Gracias. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad, la más y andar en su luz maravillosa. Gracias. Entonces, en resumen es,
sepa que usted es un sacerdote de Dios y usted es rey y sacerdote establecido por Dios. ¿Qué hace un rey? Hermano, yo aquí veo muchas reinas. ¿Qué es lo que más le gusta a la reina? Gobernar. Pero el gobierno, ¿a quién le corresponde? Al rey. Mientras esté el rey, a él le corresponde el gobierno. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si somos sacerdotes, si somos reyes, entonces deberíamos de tener celestial, ¿correcto? Ok, ¿dónde está el trono terrenal? En nosotros. Pero ¿qué me certifica ese trono? ¿Qué acto hizo el Señor para certificar ese trono? Cristo mora en mi vida. Ok, moró en mi vida, pero ¿por qué mora en su vida? Murió por mí. Murió por él. Entonces la cruz es el altar al cual nosotros vamos cada día. Ha venido ácido, Hernando. Entonces, ácido en Honduras es pilas. Entonces, ¿qué pasa? La cruz es el altar, por eso nos vamos a sentar ahí. ¿Ok? Ok. ¿Dónde necesitamos misericordia? Perdón, el socorro es terrenal. La misericordia es espiritual. Porque yo necesito misericordia a cada momento. Sacerdote, ¿cómo? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo, perfecto. Pero ¿cómo llego yo a Cristo? Por medio de la sangre. Por medio de la sangre. Entonces el altar es el punto de encuentro para que Dios me pueda bendecir. ¿Cuál es el altar? Yo ya lo tengo en mi corazón. Es Cristo en mí, esperanza de gloria. Ahora, vuelvo a Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto. Porque vivimos solamente lo terrenal y no vemos lo espiritual. Ok, pero entonces, ahora, llegar de lo terrenal a lo espiritual y a lo celestial, ¿qué requiere? Fe, convicción, ¿cómo se llama? Cuando estamos en santidad. Pero ¿sabe qué? Ya te lío. Entonces, miren, no sé cómo voy a hacer. No sé cómo si me van a... Sí, tráiganme la pizarra que está atrás. Ahí les voy a mostrar cuál es el lío. Entonces, miren, quisiera hablar del altar. Ahí los dibujos son cortesía de Samuel, Samuelito era, ¿verdad? Los dibujos son cortesía de Samuelito, ¿vale? Le doy el crédito y su pastor que me medio hizo allá. Entonces, mire, el problema comienza, no sé si déjenme ver. El problema comienza, creo que sí se ve, no sé, bueno, no se ve, ¿verdad? Espérate, voy a moverlo un poco acá, solo muévalo un poco ahí. Tal vez mueven ahí un poco la cámara ahí para... Ok, ahí estamos bien. Ah, sí, gracias Jorge, ahí estamos mejor. Entonces, miren, el problema comienza aquí. Ok, si yo soy rey y sacerdote, que el Señor me dio antes de salir, el Señor me dijo, ¿sabes qué? Y pongámonos a cuenta, pongámonos de acuerdo. Eso fue lo que me dijo el Señor. Entonces, ¿a qué vine yo esta mañana? De parte del Señor a decirle, pongámonos de acuerdo, no conmigo, sino que con el Señor. Póngase de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Esa es la palabra que el Señor me dio. Entonces, ¿qué es ponerme de acuerdo con el Señor? Entonces, en la mesa yo me pongo de acuerdo con Él, ¿pero en qué? Ay, Señor, es que tengo que pagar una deuda. Sí, es parte del mover o del fluir, pero el Señor quiere que esta mañana nos pongamos de acuerdo. Entonces, veamos de dónde comienzan los líos. El primero es habitar. Hermano, ¿no les pasa que uno quiere hacer lo bueno y no puede? ¿No le pasa que uno quiere tener una buena actitud, una buena acción en el Señor y no puede? ¿Sabe por qué? Llegaban ahí. Y su pastor llegaba un domingo, hermano, después del culto, la gloria de Dios, casi en el aire, así, no asombraba. Hermano, llegamos al templo. ¿Sabe usted que usted tiene una ley de sus miembros? Si se leyendo Romanos 7, ahí lo va a encontrar. Lo dejo de tarea. Usted tiene una ley en sus miembros. Lo veo convencido. Entonces digan por qué a veces tiene mal pensamiento. Porque es la ley del pecado. Está la ley del Espíritu, que la adquiero cuando Cristo mora en mí. Pero comienza la lucha entre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el apóstol Pablo decía eso. Y que nosotros, o por lo menos yo no le llego ni al tobillo. Entonces hay una ley en sus miembros que la van a llevar siempre a hacer el mal. Pero la ley del Espíritu me va a llevar a hacer el bien. Entonces yo soy portador, yo soy una habitación de cosas buenas y malas, pero yo decido qué hacer.
Por eso necesitamos a Cristo, por eso la Santa Cena, por eso orar, por eso ayunar, porque nosotros necesitamos una fuerza extraordinaria y superior para que nos ayude a vencer la tentación, hermano. Hermano, alguien que fumaba, por ejemplo, y le ofrecen un cigarro y anda desesperado ese día, hermano, pero si está en un grupo donde se siente el olor del cigarro, hermano, va a caer. Entonces, ¿qué necesita la persona? Decirle, Señor, ayúdale, estoy a punto de caer. Entonces nosotros, el problema está en la habitación. Ahora, ¿qué pasa ahí? Dice, si no el pecado que mora en mí. Ahora, ¿el pecado qué provoca en nosotros? Muerte, separación. Entonces nos volvemos sepulcro. Hermano, ¿será un sepulcro usted? Los veo preocupados, pero ya les voy a mostrar el por qué les estoy diciendo eso. Es que por eso tenemos líos. Porque cuando la persona, en él mora el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos volvemos sepulcro. ¿Qué hay en un sepulcro? Perdonen, quise ponerle acá. Entonces aquí, en la habitación, nosotros tenemos cosas buenas y malas. Entonces, en el sepulcro, aquí yo traté, bueno, por lo menos, eso es lo que me quiso poner Samuel ahí. Ahí hay una persona, hay un sepulcro. Ahora, ¿por qué sepulcro? Hermano, a veces nosotros andamos cargando un muerto adentro, aunque me diga que no. A veces nosotros andamos, lo digo en el buen sentido, ¿verdad? ¿Qué andamos en el corazón? ¿Qué llevamos en el corazón? ¿Qué llevamos en el pensamiento? ¿Qué llevamos en el alma? ¿O qué llevamos en el espíritu? Entonces la persona cuando peca, porque el pecado mora en nosotros, entonces nos volvemos un sepulcro porque estamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué necesitamos? Un sacerdote, un libertador, alguien que nos resucite. Entonces, mire lo que dice en función de sepulcro. Dice Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros que estabais, ¿qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, ¿conforme a qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hermano, le digo algo. Cuando nosotros pecamos, entramos en un sepulcro, aunque ya Cristo nos dio vida, no sé si me voy a entender, pero hay personas que quieren estar ahí. Hay personas que cargan cosas que hace años murieron, y ahí las llevan en el corazón, las llevan en el pensamiento, las llevan en el alma. Entonces vamos arrastrando toda esa serie de cosas. Hermano, hay cosas que Dios ya nos la quitó. En la cruz Cristo venció y nos dio vida eterna. Entonces dice ahí, Él os dio vida. ¿Quién nos dio vida? Cuando estabais. Entonces nosotros tenemos nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces nosotros tenemos que tener una mentalidad del resucitado. Por eso dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero hay personas que a veces viven como en una especie de sepulcro. ¿Qué hay en un sepulcro? ¿Sabe? Le voy a dar la señal de que sí, todos podemos estar viviendo en un sepulcro. Va la familia Periquito, hermano. Va la familia Periquito de verde, ¿va? No digo por lo verde de acá. Va la familia Periquito tomados de la mano para la iglesia. En la casa un desastre, hermano. Se agarraron anoche, se pelearon antes de salir, es que vámonos para la iglesia. Y llegan a la iglesia, no a esta ni a la que nos beban. Y llega la familia Periquito, no volando, pero llegó caminando. Llega la familia Periquito. Hermanos, y el Señor, y de repente el pastor los encuentra. Familia Periquito, qué bueno verlos, ¿cómo están las cosas? Pastor, bien, aquí, para la gloria de Dios. Hermanos, sepulcros. Así andamos a veces. Entonces, ¿sabe qué? Un consejo. Cuando lleguemos a la iglesia, o cuando usted encuentre un hermano de su confianza, mira hermano, ora por mí, fíjate, estoy teniendo líos en esto. No le dé detalles, pero dígale, mira, ora por mí, fíjate, necesito renovar mis fuerzas. Entonces nosotros podemos ser aún los ministros sepulcros. Porque cuando el Señor le dijo a los fariseos, ¿qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Porque la vida de los fariseos es que ellos en apariencia vivían bien, hermano, hermosos. Yo me imagino que un fariseo, la vestimenta de un fariseo era extraordinaria.
todos bonitos, hermano, bien perfumados, pero hermano, por dentro un desastre. Entonces, somos sepulcro. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Para que vea el itinerario de por qué a veces tenemos tanto lío. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita alguien que está muerto? ¿Qué necesita alguien que está muerto? Vida. Y cuando uno tiene nueva vida, ¿qué pasó? Resucitó. Entonces necesitamos resucitar. Necesitamos, hermano, ¿usted necesita resucitar? Yo sí, hermano, yo quiero cada día estar resucitando, porque resucitar es lo nuevo de Dios para mi vida. Resucitar es recibir lo nuevo, nuevas cosas, nueva ilusión, nueva esperanza, nuevo amor, nueva misericordia. Yo lo necesito. Lo necesitamos en el matrimonio, por eso amén. Lo necesitamos con la familia, lo necesitamos en el trabajo. Hermano, necesitamos resucitar. Pero eso, ¿quién lo hace? Cristo. Entonces, vea lo que dice cuando habla de resurrección. ¿Por qué le pongo resurrección? Juan 5:28, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de muerte. Dice otra versión, aquí dice de juicio. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Muchos ya Dios los resucitó, pero siguen en el sepulcro. Muchos ya Dios los resucitó hace días, pero ellos se acomodaron al sepulcro por religiosidad, por legalismo, porque no quieren salir de ahí. Ahí están. No, pastor, no me saque de aquí. Este es el tipo de persona que fíjese que lucha, intenta salir adelante, pero tal vez cayó en un costumbrismo o tradicionalismo. Es la persona que es tradicionalista. No, así se hacen las cosas. A mí me enseñaron así y así las voy a seguir haciendo toda la vida. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la tradición invalida la palabra. La tradición hace nula la palabra. Entonces yo veo aquí que dice el Señor, aquí está hablando, ¿sabe? Aquí está hablando el Señor, ¿sabe de qué? Del tiempo cuando van a ser juzgados aquellos que no tenían a Cristo en su corazón. Entonces yo le pido un favor, mire, que su tarea sea llevarle el mensaje a su familia primero, porque el que no resucite cuando Cristo venga en el arrebatamiento, el que no resucite ahí no va a ser esposa y va a perder muchos privilegios. Y esa persona mira, hay 7 turnos de resurrección, y esa persona va a resucitar hasta el último turno y va a ser juzgado para vida o para muerte. Entonces ya Dios habló. Y le pongo otro versículo que le demuestra que nosotros ya resucitamos. Mire lo que dice Efesios 2, 5 y 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, ¿sí? Con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? ¿Cómo es que estaba en el sepulcro? Entonces, ¿qué prefiere? ¿Quedarse en el sepulcro o estar con Cristo? Lo digo en el orden, no que nos va a llevar, va, Señor, tranquilo, va todavía, no, pero lo digo en el orden de estar sentado en lugares celestiales. ¿Qué es eso? Es la recuperación de lo que leía Constanza, de que nosotros somos reyes, ¿se da cuenta? Ahí le demuestra que Dios recupera el diseño original, aunque nosotros ya lo estemos perdiendo. ¿Por qué dice que yo los veo sentados en lugares celestiales con Cristo? ¿Quién se siente en un trono? El rey y la reina. Entonces usted va a estar sentado en lugares celestiales con Cristo. Hermano, es que este evangelio es algo hermoso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entender que soy una habitación, pero de habitación pasar a sepulcro. Es decir, entender que en el sepulcro yo tengo cosas buenas y malas que tal vez están muriendo, ya se murieron, pero yo tengo que salir de ahí como un resucitado. Ahora, ¿cuál es el problema de los resucitados? ¿Cuál es el problema de los que están en el sepulcro? Que ya días se les murieron cosas, pero ellos las siguen cargando. Entonces necesitan que llegue Cristo para resucitarlos y darles vida, y ya Cristo ya lo hizo. Lo vemos ahí en Efesios 2:5. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Qué lástima que... Hermano, ¿qué necesito hacer yo? ¿Qué necesito hacer yo? No le voy a pegar con esto, tranquilo, ¿va? Hermano, aquí ando cargando un montón de cosas. Y de repente está aquí, y voy a salir y me lo llevo. Y voy a algún lugar y me siento que me hace falta algo y me lo llevo. Entonces, ¿qué andará cargando usted? Suéltelo.
Es tiempo de soltar. A eso me refiero. Es tiempo de soltar. Entonces, tiene que soltar. Ahí está el Señor a eso. Ahí está soltando él solo. ¿Sabe a qué vino el Señor esta mañana? Dame tu carga, pongámonos a cuenta. Es que el Señor lo que está buscando es un acuerdo con nosotros esta mañana. Y mire qué lindo. Él con nosotros. Por eso es la Santa Cena. Por eso es la Santa Cena. Entonces, ok, vamos para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Mire con los resucitados. Mire a Lázaro. Dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Entonces, mire, aquí hay algo bien importante. Algunos resucitan, pero salen atados. Tienen ataduras. Pero esas ataduras usted se las tiene que quitar. O alguien se las va a quitar. Hermano, ¿no será que tendremos alguna atadura? Hello, ahí dejen la niña, no se preocupe. Hermano, ¿no será que tendremos alguna atadura? ¿Quién tiene ataduras aquí? Gracias por tu sinceridad. Hermano, todos tenemos ataduras. Todos estamos atados a pensamientos, a sentimientos, estamos atados a cosas del pasado, estamos atados a situaciones del presente. Pero entonces, ¿qué pasa? Lázaro, Dios lo resucita, Jesucristo lo resucita, pero sale atado. Entonces hay gente que se queda en los sepulcros atados. Hay gente que, como los gadarenos, que prefieren quedarse viviendo en sepulcro cuando ya Cristo les dio vida. Es que, hermano, yo vengo a desafiarlos esta mañana también. Que salgamos del conformismo, que aspiremos a mejores cosas en nuestra vida, en el Señor, en todo, porque Él lo puede hacer, Él está con nosotros. Él ya nos dio, mire, Dios ya nos dio los argumentos, y el mejor argumento es, por eso el altar es la cruz. ¿Qué argumento puedo tener yo contra el Señor si Él dio su vida por mí, por usted? ¿Qué argumento puedo tener yo? Más que decirle, Señor, desátame. Entonces hay personas, le voy a poner una que le va a ir así, directo al gancho, como dicen. Ok, las parejas, por ejemplo. Miren, las parejas en las que su pareja o su esposo fue como, es decir, que tuvo muchas aventuras, entonces a la mujer le toca orar por él. Porque esa persona sigue atada a situaciones del pasado. No miro a nadie, miro acá. Si usted, por ejemplo, miraba pornografía y ese tipo de cosas, entonces lo que necesita es ser desatado. Por eso esta mañana el Señor dice, ¿sabes? Pongámonos a cuenta. Pongámonos de acuerdo. Eso es lo que el Señor quiere, pongámonos de acuerdo. Hermano, la Santa Cena no es un sepulcro al que venimos a morir, no. Sí venimos a morir delante del Señor, pero ¿saben qué es? Es algo extraordinario porque Él nos da vida y vida en abundancia. Es una oportunidad. ¿Sabe qué es? Como cuando ya se acabó la amnistía en algo y de repente usted no llegó ese día, pero dice el Señor, ¿sabes qué? Vamos a prorrogar una semana más. Entonces la Santa Cena es una prolongación eterna de lo que Dios quiere hacer en su vida. El problema es que nos hemos conformado. Muchos se han conformado al estilo de vida, muchos se han conformado a no quererle al Señor, muchos se han conformado a no querer crecer en Dios, a no querer crecer en su familia, a no querer crecer en su casa, a no aspirar a cosas mejores, a no decir, Señor, cámbiame esta mentalidad, porque el problema está en la mentalidad, hermano. La mentalidad que tenemos a veces, hermano, y yo he visto, miren, por eso le digo, yo he visto reyes a pie y siervos a caballo. Porque tienen una mentalidad en la que dicen, no, ya no puedo. Y no es cuestión de edad, sino que es cuestión de la mentalidad que me he permitido forjar por años. Y Dios quiere cambiarnos. Es que mire, Dios eso hace. Cuando Dios llega, nos cambia todo. Hace nuevo todo. El problema es que nosotros estamos peleando. No sé si le ha pasado. Hermano, yo le he dicho, con mi amada nos reímos porque, aunque no crea, le voy a contar una intimidad mía, ¿va? Va a decepcionar de mí. No se va a decepcionar, se va a reír. Prométame que digan, no me voy a reír, pastor. Hermano, yo tengo una almohada que la arrastro hace, yo creo que no me había ni casado con mi mamá, desde ahí la arrastro esa almohada, hermano. Y hay de aquel que me toque esa almohada, ¿va? Pero yo le hago jocoso esto, ¿va?
No le digo cómo se llama, el 30 de febrero le cuento. Entonces, ¿qué pasa? Yo esa almohada la ando para arriba y para abajo, hermano. Ahí la ando, ahí duermo y todo. Pero hay gente que así anda cosas. De hace años, hermano. Ahí anda para todos lados. Y entonces, ¿qué pasa? Salimos como Lázaro. Pero usted necesita ser desatado. Entonces, dígale esta mañana al Señor, Señor, desátame. Ya salí de la tumba. Ya salí de eso. Entonces, tal vez Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que sale de la tumba a la cárcel. Está difícil el mensaje hoy, ¿va? Es que le vengo a exponer una realidad. ¿Por qué tenemos tanto lío? ¿Por qué tenemos tanto lío en nuestra vida? Si aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿por qué nosotros estamos en tanto lío? Entonces salimos de habitación a sepulcro, de sepulcro a resucitar. De resucitar podemos quedarnos en la tumba o ser como Lázaro, salir atados, pero al final salimos. Cristo nos da libertad, pero hay gente que sale a cárceles. Isaías 40, no se preocupe, Isaías 42:7, mire lo que dice. Dice, para que abran los ojos de los ciegos. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Para que saques de la cárcel, ¿a quiénes? Y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, hermano, necesitamos salir de la cárcel. Hermano, qué difícil es estar detenido. Y usted me va a decir, pastor, yo reprendo. Hermano, y cuando lo paran en el carro y el policía no lo deja ir a uno, porque le piden ahí uno lo tiene detenido. Cuando lo paran allá, tal vez va en bicicleta, en moto, en el carro, en lo que vaya. Cuando le piden la cédula, allá en los puentes peatonales. Hermano, la vez pasada, yo a veces le digo a mi esposa, que fíjate que yo creo que si yo no hubiese sido pastor, yo creo que yo hubiese sido de esos que enarbolan la bandera de la libertad, ya anduviera peleando por todo el mundo. Le cuento algo que me pasó. Un día voy al centro comercial ahí por mi barrio, hermano, y están los hombres que imponen la ley, ¿va? Que estamos saliendo ahí, me van a entender la metáfora. Hermano, y a mí me molestó, fíjense, me molesté, en buen sentido, ¿verdad? Entonces yo le dije, oficial, a mí no me pidió la cédula realmente, pero yo vi que a todo mundo le pedía la cédula, entonces yo me acerqué y le digo, óigame, dice que yo no he visto que en Ayuelos piden cédula, yo no veo que en Salitre piden cédula, yo no veo que allá en Centro Mayor piden cédula, entonces le mencioné como 4 y me quedaba viendo así, molesto, ¿va? Y le digo, ¿sabe por qué le digo esto? Porque nos hace sentir como delincuentes. Dígame a cuántos han agarrado de estos. Quedó así. Hermano, y no pasó ahí, lo escalé, me fui a quejar a la administración. Y logré algo, hermano. Ya no van a pedir la cédula. ¿Pero qué le quiero decir con eso? Hermano, es que lo hacen sentir a uno como preso. Como que si uno fuera delincuente. Y usted sabe dónde están los verdaderos delincuentes. Bueno, usted sabrá eso, de lo cuento otro día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le cuento esto? Porque hay gente que necesita salir de la cárcel. Hay gente que necesita salir de la cárcel. Hay cárceles a veces en la casa, en el trabajo, en el ministerio, a veces, aunque no lo crea, hay cárceles. A veces uno puede tener sometida a la gente en una cárcel. Yo le he dicho, usted tiene la libertad. Esta es una iglesia en donde hay libertad. Si usted se va a ir a pasear y a celebrar el aniversario de su amada, de su amado, de su familia, váyase. Solo dígame, pastor, mire, el domingo me voy de vacaciones, váyase, disfrute su familia, disfrute su vida, no se sienta obligado conmigo, sino que es con el Señor, pero tome la libertad de ser feliz, de disfrutar su casa, de disfrutar su vida. Gracias por ese amén. Porque hay gente que a veces está en cárceles. Entonces salgamos de esa cárcel, El Salmo 142:7 dice, saca mi alma de la prisión. Entonces hay gente que tal vez no está en una cárcel literal, pero su alma o su espíritu está en prisión. Entonces hay que salir de la cárcel. Ahora, ¿hacia dónde tengo que ir subiendo? Esto es como que usted va escalando en lo espiritual para llegar a ser un palacio. Y ya se va a dar cuenta. ¿Quiénes tienen palacio? Los reyes. Si nosotros somos reyes, ahora le tengo un lío. Hay una transición entre lo que sigue y el palacio, y ahí es donde nosotros estamos teniendo la mayoría de problemas. Entonces, yo salgo de la cárcel a una casa o tienda. ¿Qué es usted? ¿Casa o tienda? Casa. Aquí, miren, le puse hasta arbolitos a la casa. Miren lo que dice 2 de Corintios 5:1. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida,
Tenemos de Dios, ¿qué? Un edificio, una casa no hecha por manos eterna, perdón, no hecha por manos, eterna en los cielos. Ahora, si yo tengo una casa, entonces mire, le traigo aquí en contexto. Ok, yo soy una habitación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en mí, Cristo mora en mí. Entonces, en la habitación, aunque Cristo mora en mí, yo tengo cosas buenas y cosas malas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Él me va a ir perfeccionando por el Espíritu. De habitación yo paso a ser un sepulcro, porque cada vez que usted se presenta al altar, muere a usted mismo, ¿correcto? Yo muero a mí mismo. Cada vez que usted se arrodilla y le dice, Señor, perdóname por esto que hice, usted está muriendo a ese pecado o a esa situación. Ya no vivo yo, gracias, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que murió por mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo salgo del sepulcro, pero algunos se quedan en el sepulcro. Y otros salen del sepulcro como Lázaro, atados. Entonces, son liberados, pero les gusta meterse en la cárcel. Hermano, miren, yo me acuerdo que hace muchos años tuve una mascota, no recuerdo, no me había casado. Yo tuve una mascota que toda la vida pasaba encerrada. Ahí en la casa la tenían encerrada, porque era muy bravo el perro. Bravo, hermano. El caso es que cuando él lograba salir, fíjese que yo lo miraba como desesperado a veces. Entonces, ¿sabe qué? Yo entendí algo, que le quitamos su naturaleza por tenerlo encerrado. Y ese perro, después de ser bravo el perro, hermano, nosotros tuvimos que regalar porque no cuidaba la casa, se quedaba. Hermano, ¿sabe qué pasó? Por estar encerrado tanto tiempo, algunos desarrollan otro tipo de actitud, pero por estar encerrado, ¿sabe qué pasó? Perdió su naturaleza. Entonces hay gente que está en cárceles y perdió su naturaleza, perdió su identidad en Cristo, perdió su identidad de quiénes son. Entonces ya es tiempo que usted salga de esa cárcel. Retome lo que usted era. Yo le dije, a mí por el Espíritu se lo dije, hay gente que aquí hay gente, aún los que nos ven, que profetizaba, que cantaba, que hablaba en lenguas, que tenía visiones, pero dejaron aquello dormido. Entonces se dejaron quitar lo que ya Dios les dio. Y los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces tenemos de Dios, entonces hay que salir de la cárcel. ¿Para qué? Para hacer una casa. Ahora, ¿de qué está llena la casa? Porque si yo salgo de la cárcel y me llevo lo que ando cargando, hermano, solo voy a cambiar el enfermo de cama. No cambiemos el enfermo de cama. Seamos libres en Cristo, porque Él nos da esa oportunidad. Por eso nos vamos a sentar a la mesa en un ratito. Porque allí es donde yo tengo la oportunidad de ser libre, de salir de habitación a sepulcro, de sepulcro a resucitar, porque Él ya nos resucitó, se lo acabo de poner ahí, de salir desatado, de ser desatado como Lázaro, y pasar a ser una casa, porque Dios dice que aunque esto dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios. Entonces hay una promesa que nosotros siempre vamos a hacer una casa, pero que lo que nos toca a nosotros, ¿sabe qué es? Llenarnos del Espíritu Santo. ¿Usted de qué está lleno? No me va a decir que de la arepa que se comió en la mañana, no, bueno, pastor, no he ni comido, por favor no siga hablando de eso. Pero ¿de qué estamos llenos? De Dios, del Espíritu Santo, yo espero que sí. Ahora, ¿sabe cuándo se ve eso? ¿Cómo hablamos? Cuando hablamos uno refleja. Mire, hay personas que se ven preciosas, como ustedes. Gracias por ese amén, hermano. Entonces, hay personas que se ven así lindos, pero a veces cuando hablamos, wow, dice uno. Entonces dice, todo iba bien, hasta que, como digo yo, hasta que voló la cucaracha, hermano. Hermano, ¿por qué será, hablando ya, para que no se me duerma, por qué será que cuando vuela la cucaracha, hermano, las mujeres salen corriendo y gritando, hermano? Así digo yo, todo iba bien hasta que voló la cucaracha. Para empatar el partido, hermanas, para que no se sientan mal. Hermano, todo iba bien hasta que varios hombres se ponen a tratar de matar el ratón que se metió a la cocina, hermano. ¿Usted ha visto a los hombres tratando de matar un ratón? ¿Nunca han visto? Hermano, yo soy uno de ellos, así que tranquilo, hermano. Uno ve venir al ratón y sale corriendo o salta, hermano, en vez de pegarle. Nunca les ha pasado, es que yo sé que en sus casas no hay ratones, en la mía tampoco, pues, en el nombre de Jesús que no haya, pero, hermano, allá en Honduras, como es tierra caliente, se da en algunas zonas tal vez un mal manejo de los desechos y eso. El caso es que
Todos tenemos una situación que tal vez nos causa pánico, nos causa miedo. No sé por qué le dije esto, pero le va a servir. Entonces, la pregunta es, ¿de qué estamos llenos? Miren, esto es bien delicado, porque de lo que yo estoy lleno, de eso contagio a los demás. Si yo estoy lleno de gozo, todos vamos a estar gozosos. Pero si yo no tengo gozo, los demás no van a estar con gozo. Si yo estoy lleno de fe, todos los demás van a tener fe. Le doy un consejo. Creámosle al Señor, hermano. Miren, yo se los digo desde el fondo de mi corazón por el Espíritu, creámosle al Señor. Ya vamos a salir, mire, ya va a amanecer, ya sequémonos las lágrimas, porque sé que pronto va a amanecer para todos nosotros. Algo va a hacer el Señor. Si vamos en el camino ahí, que no vemos nada, algo va a hacer el Señor y se va a abrir una puerta, va a haber una oportunidad, pero sigamos avanzando. Mire, vale la pena, no nos dejemos arrastrar por lo que dice la gente, a veces hasta lo que dicen nuestros parientes cercanos. No, aferrémonos al Señor porque vale la pena. Entonces, termino acá casi, solo me falta uno, templo. ¿Qué necesita el templo? Presencia, gracias. ¿Pero qué provoca la presencia? Intimidad, la llenura del Espíritu. Entonces, ¿qué necesita un templo? Un sacerdote. ¿Y dónde están los sacerdotes de esta casa? Ok, entonces, ¿usted tiene templo? ¿Oficia usted en ese templo? Eso necesitamos. Entonces se da cuenta cómo salimos de entender de que somos una habitación en la que hay cosas buenas y malas, cosas que cuando pecamos o nos dejamos arrastrar por algo, llegamos a un sepulcro, pero Cristo nos resucita. Pero algunos se quedaron tanto tiempo ahí que prefieren quedarse o como Lázaro atados o en el sepulcro como los fariseos, viviendo de apariencia. Entonces dice Cristo, no, yo te quiero sacar de ahí, te quiero hacer una casa de habitación, una casa de bendición. Luego dice el Señor, tienes que migrar a templo. Llegar a ser templo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahí dice, mire, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Entonces, nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos una habitación, un templo que Dios quiere utilizar. Dios los quiere utilizar a ustedes como sacerdotes de la casa. Dios quiere que ustedes oficien. Es que oficiar suena como muy protocolario. Entonces Dios quiere que ustedes le sirvan a Él. Ahora, no hay templo si no tiene altar. Entonces, esta es la parte principal del mensaje, hermano. No que lo demás no. Porque aquí es donde yo determino que si en el arrebatamiento Cristo viene, o me quedo o me voy. Ahí, en el templo. Porque es el día a día suyo, es su corazón, sus pensamientos, espíritu, alma, cuerpo, sobre todo espíritu, alma, su conexión con el Señor, como decían, la intimidad, la presencia. Ahí donde se determina, en el templo. ¿Por qué cree entonces que el Señor dice que hay cuando reunís? La palabra dice, ¿qué hay cuando reunís? Hay salmo, hay palabra, hay profecía. Entonces el Señor pone unos parámetros. Por eso les decía al inicio, hermano, cuando vengamos buscando nuestra porción. Ahora, ¿a qué vinimos hoy? En este momento clave, entendiendo de que deberíamos de tener altar en la casa. Deberíamos de ser un altar. ¿A qué vinimos hoy? A decirle, el Señor nos viene a decir, ¿sabe qué? Pongámonos de acuerdo. Creo que no nos hemos puesto de acuerdo con el Señor. Ahí es donde estaban en el templo. Cuando entraron, ¿a dónde entraron? A la boda. La boda fue en un templo. Es que el templo, miren, el templo no es un edificio físico. Porque si usted se fija, los edificios físicos son diferentes, salvo los de ciertas denominaciones que los hacen todos iguales. Aquí hay catedrales, hermano. Pero también hay templos, templecitos ahí. Habemos de todo. Pero entonces, pregunta, ¿tienen altar ustedes? Sí, pastor, yo me reúno en mi casa, hago un devocional, qué lindo, que lo haga con su familia, que hable de la palabra, que estudie, que ore, que ayune. Pero, ¿qué hay en el altar? Espero, miren,
Termino con eso. Espero que me diga que sí, porque le voy a poner el parámetro si realmente nosotros tenemos altar en la casa. Ya lo pongo. Entonces, ¿dónde termina esto? Aquí en el templo, si mi vestidura es limpia como sacerdote, entonces, antes de decirle eso, le recuerdo algo. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Que nos acerquemos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Ese es el altar. Ahí vamos a encontrar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Terrenal, espiritual y celestial. Ahí lo encontramos. Es una dimensión. Yo llego y le digo, Señor, aquí estoy. Ahora, ¿quién me da ese derecho de presentarme? Cristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario. Correcto. La tenemos clara, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mi credencial? Soy hijo, perfecto. ¿Qué más? ¿Cuál es mi credencial? ¿Qué le hace a usted sentarse en un restaurante y decir, deme, perdonen que hable de comida porque tengo hambre, deme una, mire, ¿sabe qué, señorita? Una paella, y para él también. Una paella y para él. Deme, qué sé yo, sushi. No les gusta, ¿verdad? ¿O sí? Deme un sushi de camarón ahí, con, ¿cómo se llama? Un aguacate y todo lo demás. Pero ¿qué lo hace a usted sentarse y decir, no, tráigame un pollo entero, horneado, tráigame una... Ajá, la seguridad, pero ¿qué le da esa seguridad? La plata, la plata. Usted, no, perdone, no se va a ir a un restaurante a pedir y a estar viendo la entrada ahí y le dice a la persona que le acompaña, a ver que salimos primero y después voy yo. Hermano, usted no va a ir a un restaurante a eso. Mire, hablando de eso, un día una persona estaba súper enamorado de alguien y la persona le correspondía, lo único que no lo habían oficializado. Entonces, el muchacho vivía como algunos jóvenes viven, no aquí ni los que nos ven. Usted sabe que a todos nos pasa, aquí uno vive esperando la quincena para que le acrediten el salario y de ahí comenzar a gastar, ¿va? Entonces el joven estaba esperando y se va con la novia, no la novia, se le iba a declarar ese día, se va, la casi novia, entonces se va, hermano, y pide un buen plato, y él queriendo impresionarla, pedí lo que querrás, mi amor, le dice. Pero él se vino y no le habían acreditado, hermano. Y él preocupado, y ahí estaba en el celular checando, Dios santo, y ella miraba que la novia, o la casi novia, mi amor, gracias, de veras que eres todo un caballero, nadie me había invitado a comer, y él preocupado, porque ¿y de dónde voy a pagar? Hermano, entonces, le hago corto el cuento, hermano, terminó de comer él y ella, hermano, y él, Dios santo, entonces se levanta, eso pasó en Honduras, ¿va? Se levanta en Honduras todavía, en algunos lugares lo hacen, no es como acá que a uno le traen el datáfono, allá uno va a pagar o le llevan la tarjeta, que yo siempre sigo alegando que es un error, ¿verdad? Entonces el caso es que le lleva la tarjeta el mesero, ¿eh? Entonces él está aquí y el mesero está al fondo, ¿eh? Entonces el mesero le hace la primera vez. Dios santo. Pero va, entonces le dice, vení, entonces le da otra. Y le vuelve a hacer el mesero allá. ¿Sabe qué hizo? Bendito mesero. Vino el mesero y no sé qué hizo ahí. Y ¡puf! Pasó. Salió un papel. Me imagino que fue un reporte de algo. Entonces llegó y le dijo, él es un periodista famoso en Honduras ahora. Era en sus comienzos. Y le dijo el nombre. ¿Sabes qué? Pasó. Gracias. Entonces le dio el papel y atrás le puso, mira, no pasó. Pero sé en el momento que estás. Vení mañana a pagar cuando te acredite. Qué lindo, ¿ah? Qué lindo, ¿ah? Pero eso hace Cristo con nosotros. Te llega al mejor restaurante, llega con la mejor actitud, o llega en la vida y de repente uno se da cuenta que no le ajusta. Y con todo respeto, ¿ah? Cristo nos hace desde allá, déjalo así. Esa es la Santa Cena. Ahora, perdone que le vaya a interrumpir este momento hermoso, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Palacio, para los que anotan. Termino acá. Palacio es
¿Dónde estoy, Dios santo? 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra, ya se lo había puesto, ¿verdad? Creo que lo puse 2 veces. No, ahí se me, que sois templo, bueno. Es el mismo versículo que le sirve para palacio. ¿Pero por qué? Miren, termino acá, le quiero mostrar. Hebreos 13:10 dice, nosotros tenemos un altar. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Rapidito le cuento, mire. En el Antiguo Testamento había un altar. ¿Dónde se presentaba? Habían 2 altares en el Hernando, que es experto en eso. ¿Dónde habían 2 altares? En el tabernáculo de Moisés. En el atrio Ajá. y en el lugar santo. Ok. El primero era el altar de bronce, que es el altar del sacrificio, correcto. Y después el altar del incienso. Entonces, ¿qué pasaba? En el antiguo pacto, el sacerdote, usted no podía entrar a presentar una ofrenda. Ya se los he explicado, se los recuerdo rapidito. Usted no podía entrar a presentar la ofrenda. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban los sacerdotes que servían ahí, los levitas, y estaba el sumo sacerdote. Entonces, los sacerdotes le recibían la ofrenda a usted o a la persona, le cortaban el cuello al sacrificio que traía la persona. Entonces, la persona ponía su mano ahí, oraban por él y por sus pecados de ese día. Entonces, llevaban el sacrificio y lo subían al altar. Lo preparaban, le sacaban las vísceras y todo eso, lo que hacían los sacerdotes. Entonces ahí era carne permanentemente. Al sacrificio se subían al altar del sacrificio y se quemaba la carne. Entonces, después de eso, de todos los días alguien venía y traía su ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa y ofrenda por la expiación que iba a recibir ahí. Entonces, todos los días pasaba eso. Pero una vez al año, el sumo sacerdote agarraba todos esos pecados, por decir algo, y presentaba un sacrificio por su vida, por su familia y por la de todos aquellos que habían llegado todo el año. Y eso era todos los años. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando la persona salía viva de ahí, el sumo sacerdote, entonces él salía y le decía al pueblo X, sus pecados han sido perdonados. Entonces, eso era antes, ese era el altar de los judaizantes, o era el altar que usaba el pueblo de Israel, que algunos todavía lo quieren implementar, por respeto digo eso. Entonces, Cristo vino a quitar todo ese protocolo, no a abolirlo, sino que Él lo cumplió en sí mismo. Entonces, ¿qué hizo Él? Cuando muere en la cruz, Él abrió un camino nuevo y vivo para que ya nosotros, y con su sangre, Él nos da vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Todos mis pecados, Cristo se los llevó en la cruz. Ahora, ¿por qué yo tengo que tener altar? Porque obviamente me voy a volver a equivocar. Entonces yo tengo que presentar la ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda que yo presento delante del Señor? Su vida, su cuerpo, sus errores, sus equivocaciones. Yo diría, pastor, pero ¿cómo es ofrenda? Usted la lleva al altar porque usted se sube al altar del incienso y del sacrificio para decir, Señor, muero a mis pecados, muero a mis situaciones que me apartan de ti, y luego voy al altar del incienso, ¿a qué? Con la oración a decirle, Señor, gracias, porque yo ya tengo libre acceso al lugar santísimo donde está la presencia del Señor. Ahora, necesito altar porque soy sacerdote. 4 cosas tiene que tener un altar. Yo ya se las he enseñado. Termino acá, en el nombre de Jesús, en lo que se preparan ahí con los elementos. ¿Qué tiene que tener un altar? Mire, la palabra altar se pronuncia así como dice ahí, Mizbeach, pero se escribe MZBJ, porque en el hebreo no hay vocales. Y que cada una de las letras tiene significado según las enseñanzas. Mire, la palabra altar tiene que haber perdón. Diga conmigo perdón. Entonces, si yo digo que tengo un altar, perdonen que voy a quitar esto, hermano. Si yo digo, Jorge, lléveme esto allá afuera, por favor, gracias. Gracias, póngalo afuera ahí. Miren, si yo digo que tengo un altar, entonces, ¿sabe qué debería de tener primero? Míreme, levante su hermoso rostro y me mire. ¿Sabe qué debería de tener primero? Perdónese usted mismo.
Perdónense. Perdonémonos nosotros mismos. Es que mucha gente quiere perdonar y quiere que lo perdone, pero no se perdona a sí mismo. Entonces el altar tiene perdón, lo primero. El altar tiene buenas obras, que todos las hacemos. El perdón todos lo tenemos. Todos damos perdón, recibimos perdón. El altar tiene bendición y el altar tiene vida. Entonces, en el altar, ¿qué voy a encontrar? Perdón, buenas obras, bendiciones y vida. Cuando yo hago esto, realmente tengo un altar en mi vida. Ahora, mire, vamos a ministrar la mesa del Señor, pero para ministrar la mesa del Señor, yo lo que le quiero pedir es lo que el Señor me puso en el corazón esta mañana. Ya nos visitó el Señor, ya adoramos, alabamos, levantamos nuestras manos, le adoramos a Él, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué le quiero pedir esta mañana? Lo que el Señor nos dice, y voy a quitar esto acá, que nos pongamos de acuerdo. Miren, lo que usted recibe, los elementos, lo que tiene que hacer es presentarse delante del Señor. Preséntese delante del Señor. En lo que usted recibe los elementos, lo que tiene que hacer, hermano, es decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. En el nombre de Jesús, Señor. Piense un momento, hermano. Regáleme 3 minutos y lo dejo tranquilo. Miren, piense un momento. Pongámonos de acuerdo. El Señor esta mañana quiere ponerse de acuerdo con nosotros. ¿Sabe? Cristo en una cruz ya lo hizo por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Ya lo hizo por nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que emigrar de ser una habitación de cosas buenas y malas. Y eso lo vamos hasta que el Señor venga, lo vamos a tener que estar ahí peleando esa batalla. Es una batalla interna, cosas buenas y cosas malas. El Señor quiere que con su ayuda, porque ahí lo que necesitamos es un libertador. Luego de las cosas buenas y las cosas malas, nosotros pasamos a un sepulcro, porque cuando nos equivocamos pasamos a un sepulcro. Es decir, morimos, porque el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Luego del sepulcro salimos, algunos salen atados, algunos tal vez se quieren quedar ahí en el sepulcro. Y cuando hablo del sepulcro es tal vez tener en su corazón o en sus pensamientos esas cosas viejas, cosas que ya murieron y que están a punto de morir. Entonces tal vez tienen ese síndrome de la iglesia de Sardis, las cosas que están a punto de morir. Pero Dios nos quiere sacar porque es un libertador, nos quiere sacar de ese lugar de sepulcro, de ese lugar de muerte, porque Él ya nos resucitó. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero también con Cristo resucité. Entonces, si usted ya resucitó, salga, porque algunos están en cárceles, algunos están en sepulcro. Que esta mañana la Santa Cena sea para que usted pueda salir de toda cárcel, de toda atadura, que usted pueda ser libre en el nombre de Jesús. Pero usted tiene que decidir. Ahí con los elementos, dígale, Señor, aquí estoy. Quita toda atadura, quita toda cárcel, Señor, en la que estoy. Hay personas que están en cárceles por palabras que les dijeron. Les dieron una palabra que los tiene encarcelados. Libérese, usted está para más. Y sabe, hay personas que no se merecen lo que nos dijeron. Al decir no se merecen eso, usted no se merece lo que esas personas le dijeron. Porque esas personas viven felices y uno aquí tal vez está siendo afectado por ese tipo de cosas. Libérese, le dijeron palabras, hicieron votos, le hicieron hacer que usted prometiera cosas. Libérese esta mañana. Libérese, dígale, Señor, yo me libero. Sabe, todos fallamos, los ministros fallamos, fallan los líderes, fallamos todos. Falla el apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro. El único que no nos falla es Cristo. Él es el único que no nos falla. Entonces aférrese a Él esta mañana y dígale, Cristo, gracias. Salga de esa cárcel y pase a ser una casa. Salga de esa cárcel y pase a ser una casa, una tienda en la que Dios pueda tener ese acceso libre. Luego pase a ser un templo en donde haya siempre un altar. Esta mañana es una mañana en la que el Señor nos ha enseñado que en el altar nosotros tenemos que tener perdón, ¿sabe? Comience perdonándose usted mismo. Perdónese, hay cosas que tal vez nosotros nos sentimos culpables
no fue su culpa. A esta altura del partido, si Dios lo tiene aquí, ¿sabe? No fue su culpa. Perdónese. Dígale, Señor, yo me perdono a mí mismo. Ya me perdonaste tú. Reciba el perdón de Dios. Reciba esa habilitación de parte del Señor. En el altar tiene que haber buenas obras. Usted tiene buenas obras. Usted es una obra del Señor. En el altar tiene que haber bendición. En el altar tiene que haber restitución, pero también en el altar es el momento en esta mañana. ¿Sabe para qué? Para que se ponga de acuerdo con el Señor. ¿Qué necesita ponerse de acuerdo con el Señor? En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te ruego que nos ayudes, por favor. La palabra dice que cuando recibimos los elementos, el pan y el vino, y sabe que en el altar, cuando les ponía Hebreos 13, dice que nosotros tenemos derecho de comer en el altar. Eso es una comida. Hay comida de Egipto, hay comida del desierto, pero hay también comida de Canaán. Hay comida en el mundo. Entonces la comida que tal vez comíamos en Egipto, acuérdese, era carne, o esa gente, el pueblo de Israel comía carne, puerros, cebollas, perros y pescado y ese tipo de cosas, y ellos añoraban. Pero en el altar hay una nueva comida y mejor, y esa comida es el pan y el vino. Esa es la comida que nos toca a nosotros. Entonces Dios quiere esta mañana dos cosas. Primero, Dios lo que quiere es que se ponga de acuerdo con Él. Póngase de acuerdo con el Señor. Póngase de acuerdo, dígale, Señor, hemos estado en desacuerdo en estas cosas, o yo he estado en desacuerdo contigo en esto, o he estado en desacuerdo porque yo pienso así y yo he visto que va por aquí la cosa. Póngase de acuerdo con el Señor. Póngase de acuerdo con el Señor. Y sabe, lo segundo que Dios quiere esta mañana es cambiarle la dieta. Cambiarle la dieta. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces Dios nos quiere dar pan y vino. ¿Para qué? Para cambiarnos la dieta. Eso le va a cambiar la genética. ¿Sabe usted que la comida hace cambios genéticos en nosotros? Porque cuando nosotros comemos saludable, algo pasa en nuestra vida. Entonces Dios quiere cambiarle la dieta a muchos de los que estamos aquí en esta mañana. Póngase de acuerdo primero, pongámonos de acuerdo. Si usted está con su esposo, con su pareja ahí, póngase de acuerdo, dígale, pongámonos de acuerdo. Póngase de acuerdo en sus planes, póngase de acuerdo en sus sueños y en todo lo que quieren hacer. Oremos ahí. Póngase de acuerdo con su pareja, con su amada, ustedes que nos ven también, póngase de acuerdo con el Señor, pongámonos de acuerdo con el cielo. En el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana que estamos, Dios, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo, Dios. Señor, que nunca falte tu palabra en esta casa, que nunca falte la restitución, la edificación, Señor, que nunca falte, Señor, tu presencia, que nunca falten los milagros, las señales, los prodigios, que nunca falte la llenura de tu Espíritu, que nunca falte la oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y sabe, estos pasos que les mostré ahí son 8. 8 es reinicio. Entonces es una santa cena, no solo de recompensa, es una santa cena para ponernos de acuerdo con el Señor, una santa cena en la que Él nos quiere cambiar la dieta, pero es una santa cena de reinicio. Y hoy es 7 del 7, hermano. Hoy es el 7º mes, es el 7 día del 7º mes. Es una doble porción de la plenitud de Dios. Lo tenemos todo, pero de usted depende. Yo siento en el espíritu algo, fíjense. Yo siento que muchos se resisten, que muchos van a tomar el pan y el vino, pero no han conocido a aquel verdaderamente, aquel que los salvó. Póngase de acuerdo, dígale, Señor, no te he conocido. Me han hablado de ti, lo he entendido, pero no lo he vivido. No lo he vivido. No lo he vivido. ¿Sabe que cuando Job fue azotado por lo que le pasó, el Señor dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Entonces Dios lo miraba a él como iba a terminar, no en la condición que estaba. Así lo ve Dios a usted. Ha visto a mi siervo, ha visto a mi sierva, ha visto a mi familia. Entonces, ¿sabe qué? Dígale, Señor, no te he conocido, quiero conocerte este día. En el nombre de Jesús. Quítese de usted, de su mente, de su corazón, toda cosa que tal vez le resiste a creer. Le resiste a creer.
Mire, el Evangelio es convicciones, el Evangelio es aferrarnos a Él a pesar de todo, que algo va a hacer Él por usted. La noche en que el Señor Jesucristo fue entregado, dice que tomó pan, tome el pan en su mano, tome el pan en su mano derecha, levántelo. La noche en que el Señor Jesucristo fue entregado, dice que tomó pan y dijo que cada vez que comiéramos de este pan, lo hiciéramos en memoria de Él. Cuando usted coma de este pan, Dios está cambiando su dieta. Dios está ratificando el acuerdo en el cual usted se puso con Él. Pero también está haciendo un reinicio en su vida. Vamos a reiniciar cada día, cada cosa, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, este pan lo bendecimos junto al vino, Señor, al jugo de uvas que representa tu sangre. Lo bendecimos, Señor, en señal de que tú abriste un camino nuevo y vivo. Este pan que representa su cuerpo es la garantía de que nosotros somos reyes y sacerdotes, que tenemos un altar y que tenemos acceso al altar del trono de la gracia por Cristo en nosotros. Comamos del pan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahí donde está, dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dígale, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. De la misma manera, ahí donde usted tiene su copita de jugo de uva, dice que de la misma manera, la noche en que el Señor fue entregado, tomó la copa de vino y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Es decir, Cristo derramó en la cruz toda su sangre. Miren, no dejó ni una gota de sangre para salvarnos, para darnos vida eterna, para perdonarnos, para bendecirnos. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz, en el nombre de Jesús. Cada vez que lo hicieres, decía el Señor, hacedlo en memoria de mí, hasta que anunciemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Cristo, te damos por esta sangre derramada. Gracias te damos. Cámbianos la genética, Dios. Cámbianos la dieta en el nombre de Jesús. Bebamos de la copa de vino. Ahí sin salir de la presencia. Un momentito nada más. Un momentito. Si hasta este momento, antes de retirarnos, si hasta este momento usted no se había puesto de acuerdo, dígale: Señor, yo me pongo de acuerdo. Me pongo de acuerdo con mi familia, me pongo de acuerdo con mi pareja, con mi matrimonio. Me pongo de acuerdo contigo, Señor. Me pongo de acuerdo con mis hijos. Me pongo de acuerdo contigo, Señor. Me pongo de acuerdo con el cielo. Padre, yo bendigo la congregación, a cada uno de ellos. Bendigo su casa, su familia. En el nombre de Jesús, sean benditos, Dios. Que en el nombre de Jesús sean desatados sobre ellos bendiciones. Que sean abiertas las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Que sean abiertas, Señor, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Que quites, por favor, de sus casas devoradores, Señor, destruidores, espíritus inmundos que han llegado, Señor, a su vida, a sus trabajos. Provéele trabajo a aquel que no tiene, Señor. Dales ideas extraordinarias para que ellos puedan desarrollar empresas, negocios, Señor. Dales oportunidad, Señor, que ellos puedan poner sus hijos en los mejores colegios, en las mejores universidades, a través de becas. Tú vas a hacer algo, Señor, en el nombre de Jesús. Nos ponemos de acuerdo, Señor. Nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Y sabemos, Señor, que tu palabra dice que tienes planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Tu palabra dice, Señor, que nosotros estamos para ser siempre cabeza y no cola. Y tu palabra dice en Corintios, Señor, que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Y ese poder es el Espíritu Santo, al cual te damos gracias, Señor. Llénalos, llévalos con bien a casa. Señor, cancela todo contraataque de las tinieblas, todo contraataque del enemigo. Llévalos con bien a casa. Gracias, Cristo, te damos por este tiempo. Nos hemos sentado a la mesa. Hoy entendemos, Señor, que es necesario tener un altar, pero que en ese altar tiene que haber perdón, tiene que haber bendición, tiene que haber buenas obras, Señor, y tiene que haber restitución, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos por tu misericordia. Señor, nos vamos libres de toda culpa, libres de toda atadura. Hoy somos libres, Señor, de cosas que
tal vez guardábamos en nuestro corazón, hoy las dejamos, Señor. Ya no vamos a vivir en sepulcros, nosotros ni vamos a vivir en cárceles, sino que vamos a vivir, Señor, en un templo. Y luego, cuando tú vengas, Señor, vamos a estar en un palacio. Pero mientras tanto, Señor, ejerceremos esa labor sacerdotal que tú nos has encomendado a hacer. Gracias, Señor. Te ruego que les sorprendas, Padre, que les hagas un milagro en lo que están pidiendo en su corazón, en lo que se pusieron de acuerdo contigo. Te ruego que les puedas proveer. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Le damos palmas al Señor, hermanos. Hermanos, que Dios los lleve con bien.